las previsiones de orden público con respecto a la provincia de Asturias fueron naturalmente opuestas del lado de las autoridades civiles y militares, puesto que se inspiraban en criterios totalmente encontrados. El proyecto de actuación militar está contenido en un documento elevado en el mes de febrero de 1936 al ministro de la Guerra y al general Godet, inspector de la región, el cual fue hallado por los rojos en el equipaje de este general en Barcelona y publicado durante el sitio de Oviedo en un periódico de Gijón como prueba de que lo que ellos llamaban traición del coronel Aranda estaba perfectamente preparado 5 meses antes del movimiento. En esa propuesta se exponía lo conveniente para hacer frente a los trastornos de orden público que pudiera originar el triunfo del Frente Popular. Comprendía la formación de 3 núcleos en Oviedo, Gijón y Avilés y otros menores en las cabezas de partido. Tenían folio 28, a poseer una base firme apoyada en el mar desde la cual se maniobrase en dirección a la cuenca minera o paralelamente a la Cosata según Viñese, siempre partiendo de que las comunicaciones con León no podían conservarse puesto que atravesaba la cuenca minera y que en cambio dominaríamos el mar. Las sucesivas reducciones de fuerzas y especialmente el licenciamiento decretado con fines políticos pocos días antes del movimiento hicieron imposible este plan, que se redujo a la formación de 2 núcleos en Oviedo y Gijón perfectamente preparados para dominar estas plazas y sostener su comunicación. Dotados de material y municiones suficientes para poder actuar durante un mes o defenderse 2 meses sin recibir auxilio exterior que se seguía suponiendo vendría por el mar, pues ya no se disponía de fuerzas para pensar en dominar la provincia en la que había de convertirse de 30 a 40.000 hombres decididos y encuadrados. Para esto se contaba en primer lugar con las fuerzas militares y de la Guardia Civil. De asalto había duda por ser rojos sus jefes y no se contaba con los carabineros, pues si bien sus jefes eran en general partidarios de la idea nacional, la masa del cuerpo era francamente roja. Del elemento civil no se podía contar con ninguna de las autoridades y sí tan solo pequeños núcleos de voluntarios, pero en muy pequeño número, pues el partido falangista contaba con número muy reducido de adheridos en Gijón y Oviedo, la mayor parte muchachos, y casi ninguno en el resto de la provincia, y los partidos de derecha no ofrecían ayuda efectiva de combatientes dignos de tomarse en cuenta a efectos de maniobras y ataque. Solo se podía esperar la ayuda de 1 millar de ellos en total en cada una de las poblaciones de Gijón y Oviedo caso de tener que defenderse de los ataques rojos. 2. La defensa de Gijón estaba preparada con la misma minuciosidad que la de Oviedo, es decir, se había estudiado perfectamente el terreno y señalado con detalle hasta las menores posiciones a ocupar para su defensa y para el enlace con Oviedo. Se cuadruplicaron los equipos de ametralladoras y se dobló la proporción de estas armas con las correspondientes dotaciones de cartuchos. Se realizaron ejercicios de ataques y defensa en las cercanías de Gijón a los que concurrieron fuerzas de asalto y guardia civil, ejercicios a los que acudió casi siempre el jefe que suscribe, quien dio las últimas instrucciones personalmente al coronel comandante militar de Gijón el día 18 de julio por la tarde en Gijón, es decir, la víspera del alzamiento, hallando siempre en él la ayuda y espíritu más entusiasta. 3. El día 17 de julio, al tener noticia a medianoche del alzamiento en Marruecos, conseguí del gobernador civil me autorizase la concentración en Oviedo de las compañías de la Guardia Civil en sus cabeceras respectivas, pues se hallaban muy dispersas por la provincia, y el día 18 y a espaldas de dicho gobernador ordené directamente a dichas compañías se concentrasen 7 sobre Oviedo y 1 sobre Gijón. Folio 29, como así lo realizaron todas menos la de Mieres y la Felguera, que debían venir a Oviedo. A las 4 de la tarde, y hallándome en el gobierno civil, recibí del ministro de la Guerra la orden de entrega a los oficiales rojos del armamento y municiones depositadas en los parques y fábricas. Sin contestar a ello y utilizando un pretexto, salí del gobierno civil y marché a la comandancia militar, donde di la orden de ocupar la población. Antes de realizarse llamé por teléfono al comandante militar de Gijón, coronel Pinillaco.e.p.d, le enteré de mi decisión y le ordené realizarse lo mismo en Gijón, contestando enterado sin poner dificultad ninguna. Al mismo tiempo di órdenes semejantes al coronel Franco, comandante militar de Trubia, agregando debía volar la fábrica cuando no pudiera seguir defendiéndola, o al menos practicar las suficientes voladuras para inutilizarla por más de 3 meses, y como este último pusiera dificultades se lo reiteré con energía. Realizada la ocupación de Oviedo y hacia las 10 de la noche,
Volví a llamar al coronel comandante militar de Gijón para conocer el resultado de su acción, manifestando en los primeros momentos que no ocurría novedad ninguna, pero al pedirle detalles me manifestó que no habían salido del cuartel las fuerzas porque los oficiales opinaban que si lo hacían se iban a promover sucesos muy violentos. Sorprendido por tales palabras, cuando en la tarde y al recibir la orden no había puesto inconveniente alguno y además se trataba de una acción perfectamente conocida y prevista de meses antes, le reproché violentamente su incumplimiento y reiteré la orden de salir inmediatamente a ocupar las posiciones que protegiesen la totalidad de la población como estaba estudiado, aunque ya se había perdido el efecto de sorpresa y así prometió hacerlo. Posteriormente sabido por la declaración de un teniente de navío que se halló en el cuartel de Simancas, fue herido y pudo salvarse, que lo ocurrido exactamente fue que el coronel comandante militar reunió en consejo de guerra a todos los jefes y oficiales del regimiento de Simancas, en el cual se tomó el acuerdo de no salir del cuartel ni actuar sobre la población ante el temor de ser batidos. Acuerdo del que se levantó un acta. Ignoro si esto se comunicó y en qué forma al cuartel de zapadores y ante la Guardia Civil, de los cuales el de zapadores resistió bastantes días refugiándose. Después la fuerza en el de infantería y el de la Guardia Civil se rindió a las 24 horas, al parecer sin razón suficiente que dejara el honor militar a la altura de vida. Hacia las 6 de la mañana del día 20 salió una parte de la guarnición de Gijón a tratar de ocupar algunos puestos de los previstos en el plan de defensa, pero fue abatida y rechazada en la mayoría de los sitios, por lo que hubo de replegarse al cuartel con grandes pérdidas, debiéndose ello en primer lugar a estar los rojos ya muy prevenidos y llamados, y después a la defección de parte de las fuerzas que se vieron y haberse pasado al enemigo, encuadrándose la compañía de asalto de Gijón con todos sus oficiales. Fue el 30, responsabilidades que pueden deducirse. El coronel Pinilla, comandante militar de Gijón, defendió después heroicamente el cuartel de Simancas, muriendo en el asalto final. El capitán de la compañía de asalto de Gijón que se pasó al enemigo debe hallarse en el extranjero. El comandante de la Guardia Civil de Gijón ha sido ya sometido a un consejo de guerra. El comandante de asalto de Oviedo, que trató de hacer frente a los nacionales, fue muerto el segundo día en combate. Respecto a las fuerzas de carabineros, habrán sido sus individuos juzgados separadamente allí donde fueren habidos. Realmente la mayor responsabilidad residió en la falta de preparación de las fuerzas militares anteriormente al advenimiento del Frente Popular, pues reiteradas veces se dijo de palabra y por escrito a los altos cargos militares la situación deplorable en que se hallaban las fuerzas y su insuficiencia para sostener el orden en la provincia, pues se llegó a debérseles por el Estado 5 meses de haberes y tener los oficiales que ceder parte de sus pagas para dar de comer a algunos de ellos. Del mismo modo fueron responsables las fuerzas llamadas de derechas, que al llegar el momento de las elecciones no cumplieron con sus deberes cívicos y aún parte de ellas establecieron acuerdos más o menos tácitos con fuerzas centristas que siempre mantuvieron su política indefinida para hallarse siempre al sol que más calienta. En este desmoronamiento general de los espíritus solo se mantuvieron firmes unas cuantas docenas de hombres y muchachos heroicos de Falange Española. 1.000.000 de hombres de la clase media y edad, en su mayoría superior a 45 años, que tomaron las armas en Oviedo y las manejaron con extremado honor, y las fuerzas del ejército en su casi totalidad gallegas, y la Guardia Civil, así como el grupo de asalto de Oviedo y la plana mayor de la Comandancia de Carabineros de Asturias, que en medio de tal desastre no vacilaron en sacrificarse aún en momentos en que no podía aspirarse a la victoria y resultaba muy difícil creer la posibilidad de sostenerse mucho tiempo a la defensiva. Respecto al cerco y asedio de Oviedo, se acompaña copia de la declaración prestada para el expediente de la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando a sus defensores y un número de la revista oficial Ejército que contiene datos sobre la ejecución militar de la defensa. Respecto al ensañamiento de los elementos marxistas con la ciudad, debe hacerse presente lo siguiente. 1. Prisioneros que cayeron en sus manos, pocos en número, si realmente eran nacionales, fueron implacablemente sacrificados, en general torturándoles previamente. 2. Aun cuando el fuego de cañón y de la aviación alcanzó a toda la ciudad, tiraron muy preferentemente contra el barrio de la población burguesa, que batieron con una insistencia reveladora de su odio hasta el extremo de que la aviación, cuando no disponía de bombas, arrojaba paquetes folio 31, de granadas de mano y hasta adoquines.
Lo mismo ocurrió con los líquidos incendiarios que solo alcanzaron a casas de la calle Uría, a la estación del ferrocarril y a uno de los conventos. 3 de una manera intencionada y expresa trataron de destruir la catedral y su torre, en las que jamás hubo fuerzas militares que lo justificasen, y si tan solo un campanero para dar la alarma aérea por medio de las campanas de la torre. 4 desde el primer momento cortaron la conducción de agua, lo que más tarde originó una epidemia de fiebre tifoidea que alcanzó a más de un 10% de la población, con numerosos fallecimientos. 5 En el tercer mes de sitio, los rojos promovieron una conspiración para asesinar al jefe que suscribe y su plano mayor, siendo descubierto casualmente y sancionados los culpables después de haber terminado el sitio mediante consejo de guerra oportuno. 6 Como no llegaron a entrar en el casco de la población, y si solo en el comienzo de algunos arrabales no les fue posible destruir ni profanar las principales iglesias, pero cuantas imágenes hallaron por el campo fueron profanadas y algunas colocadas amarradas con cadenas en la parte visible de sus parapetos, como ocurrió con el Cristo de la Ermita del Espíritu Santo. 7 El odio contra los defensores era tal que en Gijón se preparó una jaula erizada por dentro de garfios para encerrar al jefe que suscribe, siendo ordinariamente escoltada por unas docenas de mujeres furiosas provistas de armas blancas, y las cuales se habían repartido previamente el cuerpo o cuerpos de los prisioneros. Y para que conste a los efectos oportunos, despido el presente en Madrid a 10 de marzo de 1941. Firma Antonio Aranda, y sello de la Escuela Superior del Ejército de Acción, folio 32. Don Antonio Aranda Mata, general de brigada, jefe del Ejército de Operaciones en Asturias. Este escrito sin duda debe fecharse entre su ascenso a general tras el asedio y la concesión de la laureada 6-9 de noviembre de 1937. Ya que al final del escrito indica el mérito de personas en particular durante el asedio, y se concedió la laureada a todos colectivamente. Folio 34. En total las fuerzas militares sumaban 1.800 hombres. La misma noche del día 19 al 20 se procedió a armar el mayor número de personas que ofreciesen garantía, pero la población no respondió, en parte por ser en gran medida izquierdista y el resto por falta de decisión. Únicamente actuó con energía, desde el primer momento, Falange Española, que proporcionó unos 400 hombres escogidos de 600 o 700 afiliados, que se añadieron, como tercera sección, a las compañías de infantería y de asalto, y en parte utilizados en las posiciones mezclados con la Guardia Civil. Por tanto, el número de combatientes inicial fue como máximo 2.200, de los cuales había que deducir servicios y enfermos. Folio 38. Día 4 de septiembre. El enemigo ha decidido el asalto de la población, y para ello trata de aterrorizarla con el bombardeo continuo de aviación que dura desde el día 4 al día 8 de septiembre, llegando a arrojarse en un solo día 1.500 bombas. Quedan cortadas todas las comunicaciones telefónicas, líneas de transporte, electricidad y cañerías de gas, por lo que quedan aislados los sectores y la población a oscuras. Los abastecimientos se hacen con extrema dificultad, especialmente el agua para la población civil. Día 8 de septiembre el enemigo inicia el ataque a fondo a las posiciones de San Esteban, que es rechazado después de 12 horas. Folio 39. Día 14 de septiembre el enemigo utiliza la carretera San Esteban de las Cruces desde la loma llamada del Monte, lo que obliga a asaltarla de madrugada por sorpresa, logrando ocuparla con 16 bajas. En este momento las bajas militares pasan de 500. Se inicia la formación de una segunda línea de defensa constituida poco más o menos por el casco de la población, a base de voluntarios de Oviedo, de los cuales solo unos 400 tienen armamento y unos 100 falangistas. La presión es constante y el cerco absoluto, haciéndose muy difícil incluso el paso de confidentes. De la población civil, una buena parte inicia tiroteos nocturnos contra individuos aislados o edificios militares, o bien aprovechando los bombardeos de la aviación enemiga, por lo que se hace preciso la creación de 8 patrullas de limpieza que poco a poco van consiguiendo localizar los vagos y suprimirlos. Folio 40. Del día 24 de septiembre al 3 de octubre y la plaza de Oviedo está reducida a unos 1.500 hombres de guarnición con 1.000.000 de cartuchos de fusil y 1.000 disparos de cañón. Comienza una epidemia típica que obliga a realizar una vacunación rápida.
4 de octubre, la aviación enemiga bombardea furiosamente la población civil. Folio 41. El continuo bombardeo de aviación y artillería ha destrozado todas las transmisiones y conducción de energía eléctrica, luz y agua. Se abastece durante la noche como es posible. La población civil está recluida en los sótanos con difícil alimentación y gran número de enfermos. Folio 43. Día 11 de octubre. Hay una calma en el ataque, salvo en el sector del cementerio, donde el enemigo ataca nuestro puesto avanzado del Caño del Águila y línea de Villafea, que se sostiene difícilmente por el gran número de bajas. Se aprovecha la noche para abastecer los puestos y en previsión de nuevos ataques se empiezan a constituir en el interior de la población reductos de resistencia, guarnecidos por voluntarios civiles con víveres para 8 días y algunas municiones que ya escasean muchísimo, pues solo hay 100.000 cartuchos para toda la guarnición. Folio 44. La resistencia se hace imposible abarcando todo el perímetro y se prepara la retirada hacia los reductos interiores, especialmente el formado por la fábrica de armas, cuartel de Pelayo y cuartel de la Guardia Civil, con la loma de Pando que los domina. Las municiones se han reducido a 25.000 cartuchos. Quedan útiles 500 hombres, contando los convalecientes, enfermos heridos leves, más una cifra aproximada de 200 a 300 pausanos distribuidos en 5 reductos. Sin embargo, el espíritu es excelente, pues por hallarse toda la fuerza dentro de casa sufren menos incomodidades. Folio 44. Día 17 de octubre. Desde muy temprano acude nuestra aviación. Folio 45. En gran medida y eficacia y se observa la evacuación por el enemigo del Monte Naranco, donde a mediodía aparecen fuerzas marroquíes. El enemigo presiona en el frente oeste y especialmente en el barrio de San Lázaro, pero ya se contiene con gran espíritu hasta el anochecer. Sobre las 6:30 de la tarde, con una niebla muy densa, un puesto de la Plaza de América avisa la presencia de un grupo de hombres armados que dicen ser nacionalistas. Se ordena su reconocimiento con grandes precauciones y poco después ese mismo grupo aparece en la calle de la Independencia, donde su jefe es reconocido por otro oficial, comprobándose se trata de la parte de la vanguardia de la columna Tejero que va fluyendo rápidamente al mando del comandante don Jacobo López. Una hora después entra en la población el coronel jefe de las columnas de Galicia don Pablo Martín Alonso. El cerco está roto y el sitio ha terminado.